Presten atención a las novedades sobre la investigación de la fortuna del rey emérito. Hay un nuevo personaje en todo esto, presuntamente un testaferro. Un testaferro nada más y nada menos que un historiador, 81 años, muñeco de paja, o Ernesto Kaizer nos va a contar relacionado con el mundo financiero. De entrada se sabe que el dinero que se evaporó supuestamente después del caso Kio, ahora esa cantidad coincide con lo que ha aparecido en una sociedad instrumental en Jersey. La Fiscalía descubre al presunto testaferro de Juan Carlos I en el paraíso fiscal de Jersey. Se trata del historiador Joaquín Romero Maura, nieto de Miguel Maura, hijo de uno de los más importantes políticos de la monarquía. Maura, en paralelo a su faceta de historiador, habría desempeñado un papel clave en la ocultación de una estructura societaria que tendría como último beneficiario al rey emérito. Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Sin ninguna vinculación conocida a Juan Carlos I, Maura presuntamente ocultó durante 20 años fondos que previamente había trasladado Manuel Prado y Colón de Carvajal, personaje principal de la trama. Los actores buscan figurantes muchas veces para que la película parezca otra cosa, ¿no? Este sí era amigo y gestor del rey Juan Carlos y supuestamente fue quien escondió el dinero en la isla de Jersey. Según el Confidencial, ahora los investigadores han encontrado 10 millones de euros, que podrían ser más. Precisamente Prado y Colón de Carvajal fue condenado a 2 años de cárcel por la trama Kio, tras defraudar 11 millones de euros que nunca aparecieron. Una cantidad muy similar a la hora descubierta. Una cosa es servir al rey y otra es servirse del rey. Prado y Colón de Carvajal falleció en 2009 y presuntamente Romero Maura pasó a convertirse en el administrador único de los fondos ocultos del rey emérito. Las fuentes cercanas a Juan Carlos I aseguran al Confidencial que el emérito no tiene nada que ver con la fortuna en Jersey. El Ministerio Público cree que esta pista puede conducir a más activos ocultos. Enseguida conectamos con Ernesto Kaizer porque a veces parece una enciclopedia abierta y conoce a este supuesto testaferro. Pero antes, Paloma Esteban, Diario El Confidencial. Carlos, de todas las investigaciones que hay, el tema que salpica a la isla de Jersey es lo que todavía está un poco por conocer, ¿no? Porque sabemos más de la Vía Lameca, sabemos otras investigaciones. Esta es la tercera pata que investiga la Fiscalía y efectivamente se remonta al caso Kio, que es el gran escándalo de corrupción de los años 90, y es muy curioso que las cantidades son coincidentes y sobre todo, lo más importante, la figura de Colón de Carvajal, al que se le atribuye haber sido testaferro administrador durante 20 años de los dineros del rey emérito. Hoy la información que publica el Confidencial, ayer contamos estos avances en las diligencias de la Fiscalía, pero es muy interesante la figura que hoy se destapa porque lo que sabíamos es que era alguien del entorno de Colón de Carvajal, pero hoy es cuando realmente vemos que el testaferro que habría estado detrás del control de los fondos es Romero Maura, que efectivamente es de una familia, absolutamente muy importante, además de ser un destacado historiador, y hablamos de que es nieto, pero es bisnieto, que es más importante aún, de Antonio Maura, que era el presidente del Consejo de Ministros durante el reinado de Alfonso XIII. Con lo cual, muy interesante, y además avanzo que va a haber más, Jesús. Bueno, va a haber más incluso ahora mismo. Va a haber más. Porque Ernesto de Kaizer dice, tengo un dato muy importante, presten atención. Ernesto de Kaizer, ¿qué tal, cómo estás? Bueno, hoy con oxígeno, muy bien, muy interesante esta noticia, sobre todo para quienes hemos vivido hasta ahora y hemos conocido en los años 80 y 90 a Joaquín Romero Maura. Bueno, aquí hay tela que cortar. De entrada, lo primero, claro, yo quiero remarcar, Prado y Colón de Carvajal, condenado a 2 años, ¿cuánto tiempo estuvo en prisión? Fue condenado 2 veces, primero a 2 años y luego a 1 año, y estuvo en prisión 2 meses. 2 meses bueno, por su avanzada. Vale, se consideró que por cuestiones humanitarias se le ponía en libertad. Vale. Vamos ahora a lo que me ha llamado la atención de lo que me ha dicho, quiero contar. Tú conoces a este Maura que aparece hoy como el testaferro en la información del diario El Confidencial, porque el diario El Confidencial dice, en principio no tiene relación con el mundo financiero, llama la atención que sea un historiador, ahora 81 años, pero tú dices, yo tengo un dato importante porque le conociste. ¿Qué dato? Sí, yo conocí en la final de los 80, cuando era director de 5 días, Joaquín Romero Maura es un historiador y además articulista de diario El País durante algún tiempo y de la revista Claves, también del Grupo Prisa. Joaquín Romero Maura es un personaje simpaticísimo y el dato que no da El Confidencial es un dato muy relevante, porque ellos dicen que no tiene nada que ver con el mundo financiero. Pues está muy bien el dato que dan. Las investigaciones sobre Joaquín Romero Maura son veraces y por lo tanto la información que da es relevante, pero se equivoca en un punto, es que tiene que ver con el mundo financiero.
¿Por qué? Porque era un hombre clave en Merrill Lynch España, en el banco de inversión de Merrill Lynch España, y fue PDG, es decir, primer director general de Merrill Lynch Francia. Por lo tanto, todo tiene sentido, todo encaja, nada es casual. Oye, pero es tremendo esto, de Suiza, Jersey, ahora me hablas de Francia, las Caimán, pero ¿cuánto hay de esto, por Dios? O sea, dices que es alguien que tenía relación con la banca de inversión Merrill Lynch. Nosotros tenemos que contar a los espectadores, y en primer lugar para tu madre, cuál es el origen de la historia, la punta del ovillo. Son 2 condenas de la Audiencia Nacional, 2004 y 2006. Lo que dicen esas 2 condenas es que Prado recibió 20 millones de dólares en Société Générale de Administración de Ginebra de una tacada y 80 millones por la otra. Y se le ha condenado por apropiación indebida. Y esa pasta, Jesús, y estas son las vueltas de la vida y de vivir mucho tiempo, se da la vuelta ahora y 20 millones de dólares, el equivalente de 2.000 millones de pesetas de la época, de los años 90, aparecen en Jersey. Y esto es lo relevante. Todo este dinero, según Javier de la Rosa, el financiero catalán, que también fue condenado con Manolo Prado, era el hombre de Quío, el hombre de la manguera del dinero. Según de la Rosa, fue a pagar a Rey Juan Carlos, a través de Manolo Prado, un lobby para apoyar la guerra contra Saddam Hussein en 1990. Nunca se acreditó que esto fuera cierto, porque de la Rosa dijo que había pagado a políticos españoles para hacer la campaña a favor de Kuwait, que fue invadida por Saddam Hussein. Nunca se comprobó, pero sí lo que se probó, la Audiencia Nacional, es que Prado recibió en la Sogenal de Ginebra, la Société Générale de Administración, 100 millones de dólares, divididos en 2 envíos, 20 millones por un lado y 80 millones. Y siempre se sospechó que era dinero para el rey. Lo que es interesante es que esto reaparece ahora, resucita a través de una pista en Jersey y de Joaquín Romero Maura, que se le conoce como historiador, se le conoce por haber estado en Oxford, se le conoce por su prestigio, se le conoce por su familia, como habéis indicado, muy importante. No solo, digamos, ha sido bisnieto de un presidente de un consejo de ministros, pero se le desconocía la faceta de Merrill Lynch. Yo le conocí a finales de los años 80, es un personaje simpaticísimo. Si no me equivoco, también estuvo como asesor en el Ministerio de Industria. Ernesto, pero vamos a ver, una cosa importante me parece, tú confírmame esto, entonces, Prado y Colón de Carvajal era gestor del Rey Emérito, lo era, y el Maura aparece como el testaferro según la información del Confidencial, que por cierto esto aparece porque hay una investigación de la Fiscalía, dice el diario El Confidencial. Esto es correcto, estamos hablando presuntamente del gestor y del testaferro. Así es, Manolo Prado era el intendente del rey, eso es una cosa sabida. Hay muchas historias sobre Manolo Prado, pero lo fundamental son estas 2 sentencias de la Audiencia Nacional de 2004 y 2006, porque queda probado desde el punto de vista de las pruebas aportadas que él recibió 100 millones de dólares. 80 millones. La cifra que contabas. Ernesto, por cierto, y solamente a modo de conclusión, ¿crees que va a salir más, que hay mucho más dinero por ahí oculto y que va a ir saliendo, según se investiga? Bueno, hay 2 cosas aquí, Jesús. Primero, la Fiscalía del Tribunal Supremo está investigando. El CEBLAC, la Comisión de Vigilancia y de blanqueo del Banco de España, sigue investigando y sigue recibiendo información. Y luego te doy una pista. Hay gente que está hablando, gente condenada que está hablando. Y atención a Javier de la Rosa, que sigue vivo y coleando en la Barcelona actual. No en la Barcelona nuestra de los años 80 y 90. Allí le conocí yo. Allí él se querelló contra mí. Allí le gané querellas con Sabino Fernández Campos, jefe de la Casa del Rey. Pero ahora sigue coleando y sigue hablando. Estaremos muy atentos. Ernesto de Caicer, gracias. Muchas gracias. Adiós.
Gracias. Decía que el tema es especialmente grave porque cuando se habla del monarca, el exmonarca, se pretende hacer una raya divisoria entre cuando abdicó y antes de abdicó, a efecto de hablar de inviolabilidad y otros estatutos parecidos. Estamos hablando de 20 años de ocultaciones en paraísos fiscales. Mientras toda Europa estaba luchando contra los paraísos fiscales, en torno a 2 décadas, el jefe del Estado español tenía negocios e intereses en la isla de Jersey, que es uno de los paraísos fiscales más importantes de Europa, dependiente en este caso de la corona británica. Y una segunda cosa. Manolo Prado y Colón del Carvajal, conocido en los ambientes sevillanos nocturnos como el Manquito, era un hombre súper conocido antes del 92 en Sevilla y durante todo el 92, porque gestionó todos los intereses del monarca en Sevilla y sus alrededores que tenían relación con la Expo 92 y nadie lo dudaba. De él se decía que iba por una mano por el suelo y otra por el cielo. O sea, que era un hombre absolutamente conocido en aquellos momentos previos al 92, en donde Sevilla volvió a resucitar aquel famoso patio del Monipodio, que contó en novelas ejemplares Miguel de Cervantes, que retrataba una Sevilla de mangantes, ampones, delincuentes de todo tipo, algunos de guante blanco, otros de guante marrón y otros incluso hasta sin guante. Por ahí hay tren de... Bueno, queremos saludar al inspector de Hacienda, Raúl Burillo. Señor Burillo, claro, hoy información que cuenta el diario El Confidencial suma y sigue. Ahora dicen un presunto testaferro del rey emérito. Y se señala una fortuna de más de 10 millones de euros en la isla de Jersey. ¿Qué importancia tiene esto, señor Burillo, inspector? Pues tiene toda la importancia del mundo. En primer lugar, por lo que va a suponer en lo que ya ha ocurrido. Y en segundo lugar, por sí mismo. Es decir, ¿qué ha ocurrido? Que de lo que nos están hablando permanentemente es de la existencia de un amigo mexicano, de un primo Orleans, de una señora Corina. ¿Qué características tienen? Bueno, pues que recibían importantes o tenían importantes cantidades de dinero que curiosamente todas tenían una misma finalidad, y era atender los gastos del señor rey emérito. Pero el dinero nunca era suyo, nunca era del rey emérito, era de estas personas. ¿Qué importancia tiene? Que nos encontramos un nuevo caso. Otra persona, amigo de un amigo, que tiene importantes, o que tiene, por supuesto, presuntamente, importantes cantidades de dinero, que parece ser que tiene la misma finalidad que en los casos anteriores, atender estas necesidades de gastos del rey emérito. Si yo no fuera inspector de Hacienda, diría que todos ellos son testaferros, son personas interpuestas. Como soy inspector de Hacienda, creo que todo hay que comprobarlo, verificarlo, y ya no están haciendo unas personas que saben mucho de ello. En la Fiscalía, mis compañeros que estarán sin duda colaborando con Fiscalía, y esto hay que comprobarlo. Pero vamos, que de 4 casos que estamos investigando, los 4 tienen el mismo perfil. Pero este último añade una circunstancia muy importante. Y es que el rey emérito ha regularizado su situación, es decir, ha reconocido la existencia en la comisión de un delito. Y este delito, por una figura técnica que se llama excusa absolutoria, no lo será en el caso de que haya presentado esta declaración de forma espontánea, entre comillas, lo vamos a dejar, pero siempre y cuando no aparezca nada nuevo. Es decir, que con esa regularización esté su situación correcta. Si ahora lo que nos encontramos es que aparece la posibilidad de que exista un nuevo dinero, que el rey emérito lo tenía que haber declarado, bien como incremento de patrimonio no justificado, bien como intereses que produce un dinero que puede estar en el extranjero y que lo tiene que declarar en España, no servirá de nada la declaración que ha presentado. Es decir, que de alguna manera se está cargando, está anulando esta excusa absolutoria. Es decir, no le serviría, dicho de otra manera, que lo puedan entender, para eximir el delito que sin duda ha cometido, solo que existe esta excusa absolutoria. Esta es la importancia de la información que aparece en El Confidencial. Ana Ibarzábal, se habla de un presunto testaferro, previamente del gestor de las cuentas del emérito, todo esto presuntamente. Ane, cuéntanos.
Sí, Jesús Joaquín Romero Maura, 81 años, prestigioso historiador. Publica hoy el diario El Confidencial que la Fiscalía del Supremo podría haberle identificado como el hombre que durante 20 años controló en la sombra los 10 millones de euros ocultos en la isla de Jersey, de los que se habría beneficiado don Juan Carlos. Fondos que habría escondido en ese paraíso fiscal este otro hombre, Manuel Prado y Colón de Carvajal, gestor del rey emérito. Da la casualidad de que esa cantidad oculta en Jersey coincide con los 11 millones de euros que Prado y Colón de Carvajal recibió en una cuenta de Suiza y por los que fue condenado a 2 años de cárcel en una pieza separada del caso Kio de corrupción de los 90. Un dinero que nunca apareció. Pues ya lo ven. Y la exclusiva que les estamos contando...